Hoy vamos a hacer un clásico de la comida argentina, que es el matambre a la pizza, matambre con carne de novillo. Es un matambre, el novillo es un animal que ya tiene unos años y tiene una carne que es un poquito más tierna y más sabrosa. Hay muchos que tienen miedo de que quede siempre, el matambre es una carne por lo general dura, pero lo vamos a hacer, lo vamos a tiernizar en leche, lo vamos a condimentar, así cuando lo ponemos en la parrilla ya tiene un poquito más de sabor y una mejor textura. Que así los dejo con el video, espero que les guste. Yo acá tengo un matambre de carne vacuna. ¿Qué es importante a tener en cuenta cuando hacemos matambre? Que no sea extremadamente grande. Si es de novillo, mejor, porque es un animal que ya tiene unos años y va a tener una mejor carne. Ya sabemos que el matambre es un poco duro, por eso lo vamos a tiernizar. Esto es importante también, porque en el campo, cuando el animal está echado del otro lado, porque por eso le ponen el sello de este. Entonces, si conseguimos el que tiene el sellito, es al contrario, va a estar un poco más tierno, inclusive. Acá está, no tiene mucha grasa este. La verdad que está muy lindo. Y para que sea un poco más cómodo, yo le voy a sacar un pedazo. Esta parte que es más finita, así la cocción después es bien parejita. Está bastante suave inclusive, no está muy duro. Pero ahora lo primero que vamos a hacer es lo vamos a tiernizar. Por supuesto, todas estas partes las vamos a utilizar para otra preparación, ¿no? Y así, esto ahora ya lo vamos a tiernizar. Lo primero, yo le voy a poner leche. Una buena cantidad de leche que lo cubra. Le querés poner agua, es lo mismo, le pones agua. Esto lo vamos a cocinar a un fuego bien bajito. No hay que cocinarlo con fuego alto, porque lo que necesitamos es que se tiernice. Entonces, el fuego bien bajito. Y ya que está, lo vamos, por supuesto, a condimentar. Sal, esto con todo lo que más te guste. Ají molido, ajo en polvo, pimentón picante, esto aparte le va a dar un poquito de color, unos granos de pimienta negra y yo le voy a poner un poquito de hierbas, en este caso albahaca. Esto lo tenemos que masajear bien, que se mezcle bien todo, que los condimentos queden por todos lados. Ves cómo ya se van mezclando, tanto arriba como abajo. Hay que tomarse su tiempo si queremos que salga bien. Esto ahora yo lo voy a dejar reposar una media hora. Mirá cómo ya la leche cambió el color por el pimentón. Toda la carne está bien empapada. Esto yo lo voy a cocinar aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas en el horno. Vuelvo a repetir, bien bajito. Lo envolvemos con papel aluminio. Justo se terminó, pero alcanzó justo.
simplemente lo pongo. Es importante que esté bajo. Y ahí lo dejamos aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas. Mientras cocinamos el matambre, le vamos a agregar, vamos a empezar a hacer la salsa. Un poquito de aceite, el ajo. Yo voy a usar un tomate cubeteado. Le voy a agregar un poco de azúcar para la acidez del tomate, un poquito de pimienta negra, las cebollitas para que se hidraten. Esto lo vamos a dejar cocinar unos 20 minutos, que se unifique bien todo, y ya la tenemos lista para cuando esté listo para poner en la parrilla. Para aprovechar el fuego vamos a envolver unas papas y las vamos a cocinar al carbón directamente. Mientras se termina de prender el fuego, directamente vamos a tirar las papas y vamos a tirar un morrón que después lo vamos a filetear y poner nuestro matambre. Simplemente lo tiramos. Necesitamos que se queme bien. Y esto es lo que buscamos. Bien quemadito. Esto es, después le vamos a sacar toda la piel. Esto simplemente una vez que se enfría, le sacamos así. Es así de fácil. Esto solo ahora le sacamos las semillas y lo fileteamos y después lo vamos a poner arriba nuestro matambre. Yo esto ya lo dejé 2 horas cocinándose. Miren lo que es esto. Me parece que está más que, mira, entra solo. Mira cómo entra el tenedor, impresionante. Bueno, ahora lo vamos a dejar. Es que tiene todo esto, se lo vamos a dejar. Por ahí le sacamos un poquito esta parte, pero todo el resto se lo vamos a dejar. Y ahora sí, cuando llegamos a este punto, es importante tener todo lo que le vamos a poner en el matambre listo, porque esto es solamente una cocción de un par de minutos. Yo lo voy a poner, la carne para abajo, estos son solo un par de minutos. Ya tengo listo los morrones, tengo listo la mozzarella y las aceitunas. Eso solo es lo que le voy a agregar a nuestro matambre. Solo lo que tenemos que hacer es dorarlo. Mucho fuego, es una cocción rápida como para darle el último toque a nuestro matambre. Yo para prepararlo lo voy a sacar del fuego, porque si no, no me va a dar tiempo a... Lo voy a preparar enlatado. Entonces le voy a agregar nuestro tomate, una buena cantidad. Se achicó mucho, tengo que decir, ¿eh? Parecía mucho más grande, mirá lo que quedó. Pero mejor, así se maneja bien. Le voy a agregar la mozzarella.
Yo la corto chiquitita, así se desparrama mejor. Esto yo la verdad lo hago afuera porque el fuego está muy fuerte y seguramente se va a quemar antes que se derrita la mozzarella. Yo le pongo una buena cantidad, ya también nuestro morrón. Acá se le puede agregar lo que quieras, si querés ponerle lo que te guste, huevo, jamón, hojas de albahaca. Y ahora sí, lo vamos a llevar a la parrilla. Después le vamos a agregar las aceitunas. Ahí simplemente lo pongo. Esta parrilla tiene para bajar, es el clásico tambor. Lo voy a bajar como para que se derrita mejor la mozzarella y vamos a esperar. Y ahora sí, lo único que faltaría es, yo le voy a agregar aceitunas. Todo lo demás que le quieras agregar, por supuesto se le agregás. Yo lo quería hacer bastante simple, no necesitaba una gran producción. Entonces ahora sí, vamos a cortarlo y a ver cómo está esto. Vamos a ver ahí. La verdad que está muy tiernito. Mira cómo se corta. Mira. Bueno. Mira. ¿Qué más se puede pedir de un pedacito así? Está impresionante. Vamos a ver, voy a probar, pero ahora vamos a probarlo juntos. Acá ya estamos listos para probarlo. Oh, se desarma. Realmente está riquísimo. Lo voy a agarrar así. No. Realmente es difícil de agarrar porque se desarma en la mano. Realmente, perdón. Muchas veces es un mito el tema del matambre. Tiernizándolo bien, haciendo algunos pasos, realmente es un manjar. De hacerlo a la parrilla hay que tener algunos cuidados de que no se queme el fuego fuerte porque tiene que estar, así se termina la cocción, porque es para dorarlo nada más, porque en realidad cocido ya está. Y así creo que es una buena preparación. Acá hay uno de los pedacitos que no tenía, mirá como solamente tiro así se abre. Bueno, espero que te haya gustado. Sin más, nos vemos en el próximo video.